Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Para ser consecuente con mi promesa de hace ya largo más de un año, la pandemia sigue siendo el tema primero a tratar en La Respuesta. Las noticias no son buenas. Acabamos de ver que la Organización Mundial de la Salud le hizo a la Unión Europea una advertencia muy dramática, señalándole que si las cosas siguen como van, es previsible que al mes de febrero del año 2022 Europa tenga un nuevo número de muertos, un nuevo 500.000 de muertos. Yo no leí el contenido de la comunicación, sino simplemente la noticia. Pero me imagino que para la Organización Mundial de la Salud hacerle una advertencia y señalarle a Europa la gravedad de la situación, deben de existir fundamentos bien serios, posiblemente relacionados con una vuelta a la normalidad imprudente, excesiva, las aglomeraciones, las multitudes. Es posible, no las conozco. Pero el hecho es que la cifra es impresionante. China, por fin China sale al escenario mundial, porque hasta hace unos días se tenía como una especie de récord que apenas tenían 4.000 muertos, de 1.400 millones. Ya salieron partes de China de que hay áreas en su territorio muy extensas, que se estima que hay unos 400 millones de sus ciudadanos sometidos a controles estrictos de circulación, de agrupación, de socialización, con indicaciones muy rígidas. Para mi sorpresa, y creo que va a ser parte del tema de la estéril polémica esta que se ha desatado entre los vacunistas y los antivacunistas. China parece que concibe la pena de muerte para quien se rehúsa a la vacuna obligatoria. Salen los detalles. Lo de China ya estamos hablando de poblaciones en términos de cientos de millones de sujetos. Parece que ahí es donde han detectado brotes o rebrotes. El virus que había emigrado de allá parece que decidió reconciliarse y volvió a su lugar de origen. Y es horrible. Salen noticias, una que vi de Suiza, la Merck, una famosa farmacéutica suiza. Está muy entusiasmado porque han hecho un movimiento, ¿no? Yo no tengo información científica, ¿no? Pero que se podrá traducir en una pastilla. Ya no una vacuna, sino pastilla monoclonal. Y están terminando la experiencia de cómo se va a portar clínicamente, la llamada data pero dicen que es muy auspicioso el porvenir de la pastilla esa de Merck. En definitiva, son noticias buenas y malas que en medio de esta situación de soledad, de silencio, de distancia,
este cambio de vida, evidentemente que tenemos. Hay que seguirlas y exhortar, como siempre, buenamente a la población nuestra, a la prudencia, a la prudencia. Es la clave de la conducta de hoy. Sed prudentes, no exponerse demasiado, hacer las diligencias esenciales, no abandonar su mascarilla, porque las variables delta y mu andan ahí. Y vi una nota de menores de 20 años del Ministerio de Salud, creo que debe de haber un error en la noticia, donde habla de miles de contagiados internos. Ya estamos hablando de que parece que los hospitales se están saturando y la posibilidad de que el uso de nuestras salas de cuidado intensivo sean desbordadas. En definitiva, la emergencia no ha terminado. No ha terminado. Ahí vi un enfoque que dio alguien. No sé si fue alguien de Rusia o de la otra, de Europa, de la Europa del Oeste, refiriéndose a las pugnas que han surgido con la cuestión de la vacunación. Y alguien dijo, bueno, como ponerla por mandato y hacerla obligatoria, evidentemente es una forma de constreñir al ciudadano a realizar una prueba que no quiere y puede afectar derechos. Hay que entonces producir una vuelta hacia las restricciones de circulación. Decir eso puede ser fácil, pero pensar lo que eso significa es darle un poco hacia atrás a la actividad económica y al ánimo colectivo de las sociedades, a la necesaria euforia, cierto optimismo para pensar que todo va a pasar o todo ha pasado. Pero no deja de tener sentido. En los toques de queda, en los estados de emergencia, se restringen muchos derechos fundamentales. Ese de la libre asociación, el de la circulación. Entonces, si tenemos el gran temor, que es verdadero, del contagio, y tenemos una parte de la población renuente a vacunarse, no le vamos a imponer por mandato que se vacune, a obligarla. Pero sí tenemos constitucionalmente la obligación de restringir la aglomeración, la circulación. Y ahí enumeran los derechos fundamentales que quedan a merced de las disposiciones del Poder Ejecutivo, que solicita la emergencia. En definitiva, hay una serie de valores y contravalores envueltos en el conflicto, en medio del sufrimiento, que es lo primordial, el de la salud, el de la muerte. Bien, este programa se graba viernes en la mañana. El jueves, es decir, ayer, tuve oportunidad de asistir a una experiencia muy interesante. El presidente Luis Rodolfo Abinader Corona convocó a los partidos políticos, todos, a una reunión en Palacio
así como a algunos representativos del comercio y de la sociedad civil, porque era su interés compartir la experiencia de alto riesgo por la que está atravesando la República Dominicana. Hablar de las medidas que ha tomado, de las perspectivas, de las situaciones delicadas a tocar y además plantearle la cuestión de la salud, el COVID, para hablarle, informarle de cuáles son los esfuerzos del gobierno y también para oír opiniones. La experiencia, como dije, fue estupenda. A mí me llenó de alegría y satisfacción, porque uno vive clamando por la unidad nacional. Entre nosotros, en el sector nuestro, en el partido nuestro, es casi el discurso esencial, el discurso nacional que tiene en la base la necesidad imperiosa de una unidad nacional blindada. Precisamente, el miércoles había salido mi pregunta y su título es Unidad versus trama. Unidad versus, es decir, contratrama. Para mí, pues, escribir eso que saliera en el blog el miércoles y asistir el jueves a la experiencia de Palacio promovida por el presidente Abinader, resultó muy feliz, muy halagüeño. Yo me sentí muy bien, porque hubo intervenciones, 10, 12 o 14 intervenciones que el presidente, después que él hizo sus explicaciones, algunos de sus ministros, su canciller, el ministro de Salud, su ministro de Interior y Policía, el ministro de las Fuerzas Armadas, muy buena experiencia democrática. Ellos fueron exponiendo las cosas. Las observaciones de los partidos, se habían inscrito gente que quería opinar y diríamos que fueron 12 o 14 los partidos que expresaron a través de sus representantes sus puntos de vista. En general, todas fueron conceptuosas, muy responsables, creencias y convicciones respetables. Me dio gusto, me sentí alegre, íntimamente compensado. Cuando veía toda la gama de partidos políticos, todos los matices, todas las convicciones, ideologías, etcétera, hablando del tema nacional, que es el peligro, vamos a llamarlo en forma llana, de la guerra, porque no otra cosa es lo que se está perfilando en el horizonte. Fueron declaraciones responsables, nada estrambótico, todo muy, como dije, muy conceptuoso. Mi hijo Pelegrín intervino, naturalmente, por la Fuerza Nacional Progresista, hizo unos planteamientos excelentes que creo que merecieron una recepción agradable de los partidos.
todos, y yo llevaba el propósito de no hablar. Sabía que Pelegrín iba a intervenir, lo habíamos acordado. Limitarme a oír y a ver y comprobar. Sin embargo, llegó un momento en que yo sentí la necesidad de hacer una sugerencia. Y me permití decirle a mi nieto, Manuel María, el hijo de Pelegrín, que estaba detrás como auxiliar nuestro, que me le hiciera saber al presidente de algún modo que yo tenía interés de hacer una sugerencia al final. Y así se logró. ¿En qué consistió mi sugerencia? Antes de hacerla, yo felicité, claro está, al presidente por su determinación tan neta, tan firme, a ponerse al servicio de la defensa nacional en forma categórica, sin dudas, sin vacilaciones. Ya la prensa ha dado mucha información sobre que el hombre dio el día antes su manotazo en la mesa en un momento en que, hablando de los problemas, dijo, bueno, entre comercio y seguridad primero. Sí, el hombre llegó con ese énfasis y lo fue aumentando en la presentación primera y después en el cierre, que ahí fue donde estuvo incluso más, yo diría, más acertado y más convincente. Pero en general, yo pensaba, Dios mío, si el mundo viera una reunión de ese tipo, esa reunión que propició el presidente Abinader, el mundo, hablé, no digo una palabra así suelta, no el mundo, la comunidad internacional, vieran una fílmica de esa reunión, qué bueno fuera. Ese es el país. Ese es el país. Ahí no hay caos. Ahí no hay misterios violentos, ni amenazas de ataques, ni desafíos a las instituciones, ni locuras, como las que por desgracia, porque hay que decirlo con pena, han venido ocurriendo en los vecinos. Ustedes quieren, señores del mundo, potencias y superpotencias, saber cuál es la diferencia. Miren una reunión del presidente dominicano con los partidos políticos y representativos de la sociedad civil y de los negocios. En ninguna sociedad, por civilizada que sea, se hace algo mejor ni más auspicioso que eso que se hizo ayer. Por eso mi alegría. Digo, Dios mío, todos estamos convencidos de que el peligro es cierto, grande y cierto, y que están por consumarse hechos terribles, peligrosos, contra la suerte nacional. Ustedes quieren un avance mayor que ese. Ahora bien, mi sugerencia consistió en algo concreto, que era lo que yo quería plantear. Digo, presidente, yo traía el propósito de no hablar.
Pero oyendo a todos los exponentes con mucho interés, he notado que ha estado ausente un enemigo muy peligroso, invisible si se quiere, pero poderoso como el que más: el narcotráfico internacional. No es que en Haití no hay Estado, como se ha probado aquí. No. Hubo Estado, pero un narcoestado. Entonces me fui a cosas que he tratado en la respuesta. El presidente Bill Clinton, yo sostengo que de los vivos de Norteamérica es el político más brillante. La inteligencia superior que yo entiendo que tiene Estados Unidos es Clinton. Sin embargo, cometió con nosotros, en ocasión del caso nuestro de la isla de Santo Domingo, un error penoso. Se afilió a un afecto extraño que cuando uno lee su autobiografía le resulta tan intrigante. ¿Y esto por qué? Se afilió a Aristide. Aristide como la encarnación de la democracia. Bueno, todo lo que era Aristide era como si Aristide fuera simplemente el confesor espiritual, manso y bueno, el guía, el pastor de aquel pueblo. No el diablo que fuera, dirigiendo grupos, carteles propiamente, gente peligrosa, que llegaba incluso a hacer sacrificios como el del collar ardiente, el Papa Lebrun. No, el presidente Clinton hizo así, en una visión tubular, que en un hombre de su inteligencia es inexplicable. Aristide, todo lo que no es Aristide, este ejército, hay que salir de él. Y liquidó el ejército. Suprimió el ejército de Haití, que ciertamente estaba infiltrado, estaba abrumado de presencia de narco. Hubo aquella experiencia del coronel Jean-Paul Clos, que se tuvo el descaro de que afirmaba, pagó 6 meses la nómina del ejército y era dinero de droga. Es verdad, pero había un núcleo, muchos de ellos formados en la Academia Militar de Saint-Cyr de Francia. Lo que había que hacer propiamente era organizarlo, depurarlo a fondo, porque esa era la columna de hierro que podía mantener de algún modo aquel Estado, que no se desplomara en la forma en que lo ha hecho. No, Aristide. Yo recuerdo en la respuesta, cuando la grabábamos en la oficina, llevar la autobiografía de Bill Clinton, Mi vida, fascinante, léanla porque es un encanto. En 11 páginas, de esas 800, 900 páginas, él la dedica a Haití. Una devoción por Aristide y su fascinación por el vudú. Y bueno, había tenido una relación muy amistosa con una haitiana muy bonita en Moscú, antes de ser presidente. Todo eso llevado a su recuerdo, que le había ayudado a regresar. Bueno, Dios mío, asistencia incluso a una sesión de vudú, porque estaba encantado con conocer, casi como un antropólogo, esa sociedad. Antes de ser presidente, llega a la presidencia y después, cuando escribe su memoria, lo recuerda.
A la República Dominicana le dedicó un parrafito así, para hablar de Balaguer. Ahí está un hombre anciano, ciego, me han dicho que tiene un talento extraordinario, excepcional. Esa era la mención que merecíamos nosotros. Pero Arichide fue exiliado en el primer derrocamiento, después alojado en Washington. Era el que autorizaba o no los fondos haitianos que había en el exterior, cómo se aplicaban. Los regresan en una flota con portaaviones y los reponen y eliminan el ejército. ¿Qué era lo que estaban en el fondo diseñando? Este desastre. Una política pública internacional desastrosa que muchas veces nosotros, Pelegrín y yo, que somos muy aficionados a leer los discursos y los trabajos de Winston Churchill, los citamos. Churchill decía, los norteamericanos terminan por hacer las cosas bien. Desde luego, después de haber agotado todas las otras posibilidades. Una ironía terrible, hecha por un héroe de la Segunda Guerra, el que dirigió propiamente el Frente Aliado. Hijo de norteamericana. Le resultaba hasta gracioso el tipo de censura. Yo digo que Clinton es parte de lo que Churchill decía. Después de intentar todos estos desastres, ahora llegan a una situación en que no saben qué hacer. 17 misioneros religiosos, incluyendo 4 niños, secuestrados por un grupo terrorista que lo amenaza y dice, o nos pagan $1 millón por cabeza de dólares, o tengo una bala aquí para cada cabeza, y ahí están los ataúdes. Bueno, 154 bandas confederadas de bandidos, asesinos, sicarios, es lo que controla Haití, el 70% del territorio de Haití. Después que asesinan a su presidente en su casa, en su aposento, prepárense a no olvidar esas cosas que no se ha podido averiguar. Que trajeron unos colombianos, que los colombianos venían a servir la seguridad, que lo que le invitan es a ir a una renuncia forzada que va a firmar el presidente, y él a las últimas horas le dicen, no, es a matar lo que vamos, y todo ese lío inmenso, ese misterio que está ahí. Ahora acaban de nombrar, oigan esto, representante de Haití ahora recién nombrado, es uno que era el jefe de policía el día que mataron al presidente Moïse. Ahora va a representar a Haití en la OEA. Ustedes están oyendo. Es decir, ese caos está ahí. Ahí. Un desastre y una derrota no para Estados Unidos, para la comunidad internacional, porque ONU estuvo a la cabeza de la ocupación de casi 14 años, 15 años, con la MINUSTAH, con un mandato defectuoso, simplemente para conservar el orden público. Nada sobre la droga, nada sobre desarme. Y pues, a los 14 años nos fuimos. Tuvimos una experiencia de cólera, pero ¿qué? No hicimos nada, quedó peor. Derrota de Naciones Unidas. Y con eso le quiero dar una respuesta que el Ban Ki-moon se vino al Senado y pasó 28 minutos hablando, leyendo un discurso
Y se le olvidó que este es el Estado denominado República Dominicana, fundador de los fundadores de las Naciones Unidas en el año 1946, 47, después de la guerra. No, Quisqueya. Cínico. Recuerdo, hago un alto, la actitud de Reinaldo Pared Pérez, que en paz descanse, no pudo ser más decorosa ni más digna. Le negó la entrega, no sé si era un pergamino o una placa que tenían, no señor. Pero, como su gobierno, el gobierno que administraba el Estado entonces, era un propiciador absoluto, un cómplice de la esencia de la traición, porque estaban invitando a venir, vengan para acá, que aquí se está mejor. Ese incidente lo silenciaron. Ni siquiera el gesto de Reinaldo, que en paz descanse, que fue aleccionador. Por eso lo recuerdo ahora en ocasión de su muerte. El hecho es, señores, que la ventilación de ayer, la audiencia de ayer, vamos a llamarle así, fue estupenda. El presidente, cuando iba a cerrar, hizo una especie de inflexión aún más enérgica al responderle a dos presidentes de partidos políticos que habían planteado su parecer con mucha circunspección y mucha corrección. El presidente del PRD y el presidente de Unión País, una fuerza popular, Guillermo Moreno y Miguel Vargas Maldonado. Ambos habían dicho por separado que había que restablecer el diálogo y que lo que había que procurar era normalizar Haití mediante elecciones. Es un parecer. Y creo que no solo de ellos, de varios. Sí, bueno, que se normalice Haití. El presidente respondió. Parece que él tenía ya la inyección del consenso acerca del peligro. Y digo, pero ¿cómo podemos dialogar? ¿Con quién vamos a dialogar? Queriéndole decir, vamos a dialogar con las bandas, con Barbecue y el otro, que es todavía más peligroso, el 400 Guau, el del secuestro. Ese está pidiendo al primer ministro su renuncia inmediata. Creo que Barbecue se le apareció al primer ministro a una actividad que tenía, no sé dónde, vestido como él, y mereció aplausos, y tuvo que salirse el primer ministro, el jefe de la banda. ¿Con eso es posible un diálogo? No hay Estado, ni nada que se parezca. Lo oyeron estos oídos en labios del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, a Leonel Fernández, presidente de la República Dominicana, en Maracaibo, en presencia de Carlos Morales, que en paz descanse, Miguel Mejía y el doctor Castillo, en una reunión. Sin sentarse, Leonel, en Haití no hay Estado, ni nada que se parezca. Mírenlo ahí. Ahora bien, como decía Pellegrín en su exposición, el asunto no es simple.
¿Cuáles son los intereses que pueden estar debajo o detrás? Interesado en, de algún modo, usufructuar el caos. ¿De dónde pueden salir los recursos y el poder para movilizar decenas de miles de haitianos desde el cono sur hasta la frontera de México y Estados Unidos? En la experiencia aquella dolorosa de la resistencia en Texas, de la gente a caballo con látigos, devolviéndoles, o amarrándoles, como el ganado, como un ganado. ¿Cuáles son los intereses que están detrás de eso? Hay ideología ya de por medio. Hay incluso pretensiones de toma de poder de los propios jefes de pandillas. Es decir, el asunto no es tan simple, no son gavilleros así. Es un grupo de ladrones que está robando combustible, robando carros. No. Yo leía la semana pasada en el programa la entrevista en El País con el periodista Jacobo García, de un sociólogo haitiano que se ha hecho cargo voluntariamente de levantar sus estadísticas, Gedeón Yen. Y decía, no, las bandas son otra cosa ya. Tienen propósitos. Incluso compusieron un himno que dice, si la escuela no funciona, ellos son los culpables. Si la salud no funciona, ellos son los culpables. Es una lucha de poder, ya que hay armas en mano. Pero eso es más complicado todavía. Yo a los periodistas ayer al salir, me estuvieron preguntando un grupo de ellos, no sé si lo han reproducido, que me preocupaba mucho la cuestión de las bandas criminales y sobre todo la desaparición del ejército, que ahora es cuando más se siente, porque eso ocurre. Yo tengo un trabajo para esta semana que es relativo a la desaparición de los ejércitos y a la aparición de estas bandas en su sustitución. Lo peligroso que resulta. Y lo fácil que es para los delirantes y diletantes decir, no, el ejército es una carga, eso es un gasto inútil, porque en tiempo de paz luce como un peso inservible. Pero cuando surgen las emergencias de la preguerra, entonces hay el ejército. ¿Dónde está? ¿Dónde está el ejército? Ahí vi en las redes 2 jóvenes soldados nuestros, jovencitos, respondiéndole a un joven haitiano que decía en un video que esto de aquí, de la República, nosotros se lo robamos a ellos, que esto es de su propiedad y que ellos lo que están haciendo es venir a recuperar su propiedad. Los 2 soldados muy jóvenes aparecen, creo que es el Nuevo Diario, que trajo como una especie de encuesta, porque les respondieron en una forma admirable. Pero se nota en la respuesta el entusiasmo, el interés, la emoción del dominicano. Este es el ejército, jovencito, ¿quién sabe su nombre? Nadie. Ay, con esos jovencitos que ustedes van a hacer, sí, esos son los jovencitos. De esos, digo yo muchas veces, nadie está en condiciones de saber los lideratos que surgen en la causa nacional. Por eso me alegro tanto que sea el presidente Abinader el que asuma
con ese énfasis la causa nacional porque es el poder legítimo, democrático, el que debe de dirigir la resistencia. Y yo le decía a los periodistas, fíjense, observen esto. Los secuestrados son 17 misioneros religiosos. Ahí vi que hubo bandas merodeando escuelas de párvulos, primaria, de preprimaria, de jóvenes, de niños. Atiendan a eso. ¿Por qué? Porque Nigeria tiene el Boko Haram, un grupo terrorista terrible. Nigeria tiene vuelos frecuentes a Haití. Aquello es, naturalmente, amparado por el fanatismo desviado del Islam, pero Islam al fin. Ya había oído decir al presidente en sus comentarios que, de acuerdo con su información, ya en Haití se han construido 39 mezquitas para el Islam. Me hizo recordar el discurso de la Nación del Islam, el famoso Vladimir, que surgiría en la isla, que no se podía dar su nombre todavía. Eso en Washington, ante la estatua, el monumento a Lincoln, hace 3 años. Habrá un Vladimir y no se conoce todavía Barbecue o el otro, o alguno de los otros son los Vladimires de ustedes. Pues nosotros tenemos los equivalentes aquí. Esos muchachos rasos, jovencitos, niños, le dieron una buena respuesta. Y me imagino que sus superiores deben de estar muy contentos con su reacción. Ahora bien, vamos a ver esto, que es para mí, será un tema. ¿Qué vamos a hacer? El presidente estuvo acertado. Habló del muro. Ya terminó la fase de licitación. Es un hecho. Qué bien. El ministro de Interior habló de inventariar, salir a identificar quién sí, quién no, para tratar de hacer una auditoría de todo el desastre que se hizo en la falsificación de la nacionalidad. Pero la solicitud de muchos de los presidentes de partidos fue muy correcta. Deportación, repatriación. Esa es la forma de responder. ¿Mandato de Naciones Unidas nuevo? Sí. Fideicomiso posible. Si lo trata Naciones Unidas no lo aprobaría nunca, porque eso trae recuerdos neocoloniales y esas cosas. Hay que meterlo en el ámbito interamericano, en el conflicto. Y el fideicomiso acordado por el organismo regional, OEA. Porque el conflicto es nuestro, no es del Nepal, no es del Himalaya, ni del Tíbet. No, el conflicto es nuestro, aquí, de todos los latinoamericanos. Ya América del Sur tuvo noticias de qué se trata. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El presidente luce muy consciente de lo que se debe hacer. La unidad sigue siendo imprescindible. Ahora, observen esto. Por eso digo que hay un tema que hay que tratarlo en un programa especial. En la región hay muchos elementos, muchos ingredientes inquietantes de conflictos de gran envergadura. Hay implicaciones, presencia de China, Irán,
Rusia en el Caribe. Estados Unidos se nota como apocado, porque evidentemente su liderato es fundamental. Desgraciadamente no es un Roosevelt, un Teodoro o Franklin Roosevelt. No es un presidente en capacidad de manejar el conflicto regional. Pero están todos los imponderables puestos. Entonces yo digo, acaban de ocurrir elecciones en Estados Unidos, parciales, parlamentarias. Yo le puse mucho caso a las de Virginia, porque se le había dado tanta importancia que se llegó a considerar que eran como una especie de síntoma o indicio decisivo, casi plebiscitario, para saber qué va a ocurrir en noviembre del año que viene con las elecciones parlamentarias o congresionales generales. La derrota del Partido Demócrata fue impresionante, y donde se sostuvo en algún otro punto fue por porcentajes mínimos, y está surgiendo la idea de que Donald Trump, que no tuvo que ir a Virginia, no fue, parece que por prudencia, evidentemente en su trabajo de volver a la presidencia puede tener éxito. Óigame, para el país que la corriente Trump del American First, con sus posiciones sobre inmigración, con las posiciones que nosotros decimos que son comunes a nosotros, va a ser muy importante lo que allí ocurra para lo que hay que hacer aquí. Porque la situación, los intereses de la política deben de ser sus apreciaciones realistas, que es lo que le conviene al país. A nosotros nos convendría enormemente que se restituya el America First y se suprime el America Last, que finalmente está ahora mismo dando ciertos tumbos con la política exterior en general. Yo pienso que el presidente haría muy bien. Finalmente yo quiero utilizar los últimos minutos para decir esto. Estoy terminando un libro y lo voy a traer al programa para recomendárselo a una persona. Luis Rodolfo Abinader Corona. Yo sé que él tiene tanto trabajo, lo vimos adelgazado, cosa que conviene, y que es difícil que tenga el tiempo para leerlo, pero es tan interesante que hay pasajes y personajes que se pueden sacar enseñanzas. Ese es un libro relativo a 4 líderes norteamericanos en las turbulencias de crisis. Lincoln, con el problema de la proclama de la emancipación. Teodoro Roosevelt, con la mina de carbón en huelga, los mineros de carbón en huelga, en algo que iba a ser la ruina horrible, principio de siglo para Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt, con la depresión del 29, cuando asciende en el 32-33, el New Deal. Y Lyndon Johnson, después del asesinato de Kennedy. Cómo fue su conducta hacia los derechos civiles y la eficacia de todas las leyes que hizo aprobar, y su fracaso en la cuestión Vietnam. El libro tiene el encanto, lo escribió una señora Reynolds, el encanto de que primero trata las juventudes de ellos, aparte así, ¿no? Después su carrera política previa a la presidencia, y después su llegada a la presidencia con las crisis fundamentales. Por eso digo que se lo voy a recomendar a Luis Rodolfo Abinader.
Es increíblemente interesante. Manejar crisis es una tarea de romanos. Cómo esos hombres sobresalientes pudieron vadear la cantidad de obstáculos, de dificultades enormes que tenían para poder echar adelante a su país. A él, a nuestro presidente, yo lo voy a traer el libro y se lo voy a mostrar. Quizá doña Raquel consiga que en algún momento de ocio, en las cosas puntuales de las crisis, pueda encontrar enseñanzas importantes. Cómo se manejan las crisis, con qué hay que contar para manejarlas. Eso que él hizo el jueves es una experiencia. Vengan todos, vengan. Esto es lo que hay, estoy haciendo esto. ¿Qué piensan ustedes? Eso es una constante en el comportamiento de esos grandes líderes en trastornos inmensos. Pero bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 3 del cable, 33, televisión abierta, YouTube. Domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central. Teleimpacto Canal 22 y Canal 52 de Aster a las 12 del mediodía de domingo y a las 9 de la noche. En YouTube desde las 12 del mediodía de domingo, y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la entrega de un nuevo programa, su respuesta, el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.